Que el Señor bendiga a la iglesia en este hermoso día del Señor. Que la paz del Señor inunde cada uno de vuestros corazones, mis queridas hermanas y mis queridos hermanos. Reciba un fuerte, cordial saludo ahí donde te puedas encontrar, mi hermana y mi hermano. Así que vamos a estar hoy, ¿verdad?, trayendo una palabra que ha confrontado mi corazón y que el Señor así ha puesto en mi corazón para poder compartir con el pueblo del Señor, ¿verdad? Una palabra que poco se está predicando hoy y que mucha falta hace conocerla, y es sobre la murmuración, amén, lo que al Señor no le agrada, amén. Vamos a estar hablando de las consecuencias de la murmuración y qué es la murmuración y cuándo sabemos que estamos murmurando. También la queja contra el Señor es también contado por murmuración, amén. Cuando nos quejamos de las cosas que Dios nos da y no estamos de acuerdo y nos quejamos contra Él, eso también es contado por murmuración ante los ojos del Señor, sabiendo que el Señor es muy limpio de ojos para ver el mal. Todo esto lo estaremos predicando, amén, a la luz de la palabra del Señor. Así que sin más preámbulo, vamos a orar al Señor, iglesia, vamos a estar en comunión con el Señor para poner esta palabra, amén, en las manos del Señor y las consecuencias, amén, que traen la murmuración de hablar de nuestros pastores, de hablar, amén, de cualquier persona o de cualquier familiar, amén, que no esté presente y siempre que esté atentando la vida de esa persona. Vamos a ver lo que la palabra de Dios nos enseña y que es la murmuración, amén, y las consecuencias que nos pueden traer, amén. Vamos a orar al Señor. Padre, te damos gracias, infinito Dios, Padre mío, tu mente es eterna, Padre mío. Gracias porque, Padre mío, tus pensamientos no son los nuestros y tampoco tus caminos son los nuestros. Como son más altos los cielos que la tierra, así, oh Dios mío, son tus caminos más que los nuestros y tus pensamientos más que los nuestros. Y Pablo decía, el apóstol, ¿quién entendió la mente del Señor? Ponemos, Dios mío, esta palabra en tus manos, Padre mío. Tu mente es infinita, Padre mío, Padre bueno. Tú eres eterno, Padre mío. Tú eres la eternidad, tú eres el amor. Tú eres el primero, el último, Padre Santo. Tú no tienes, Dios mío, nadie quien te creó. Tú eres el creador, Padre mío, el que nos formó, Padre mío. Y del polvo fuimos tomados y al polvo un día volveremos, Padre mío. Polvo y ceniza somos, Padre mío. Ten misericordia de mi alma, de mi vida y también de aquellos que van a estar escuchando esta palabra. Que seas tú confrontando nuestros corazones, Señor, Padre bueno, y que dejemos la murmuración, Padre mío. Dejemos de criticar a los hermanos, Padre mío, y dejemos, Dios mío, de hacer lo que a ti no te agrada, Padre mío, porque la salvación, si no la cuidamos con temor y con temblor, la podemos perder, Padre mío. Ayúdanos, Dios mío, a ser conscientes, Padre mío, de que estamos, Dios mío, en este mundo, pero no somos de este mundo, Padre mío. Que estamos, Dios mío, como advenedizos, como extranjeros, Padre mío. Estamos solamente de paso en este mundo, Padre mío. Pero tenemos, Dios mío, que saber, Padre Santo, conducirnos en todo tiempo en la santidad y en el temor a ti, Padre bueno. Padre Santo, he aquí el juez está a la puerta, Padre mío, y eres tú, Padre mío. En cualquier momento suena la shofat, el trompeta, y levantarás tu iglesia. Aquellos que estemos preparados, nos iremos contigo, Padre mío. Padre Santo, debemos, Padre mío, de estar preparados para tu venida, Padre mío, y toca los corazones de los que van a estar escuchando esta palabra, Dios mío. Que seas tú, Padre mío, el que hagas penetrar tu palabra y que, Padre mío, nuestras conciencias, Padre mío, nos den testimonio de que tu Santo Espíritu nos está hablando, Padre mío. Inquiétanos, Padre mío. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que, iglesia, vamos a estar predicando, amén, bajo la consecuencia, amén, de lo que es la murmuración y qué trae, amén, lo que es, amén, las consecuencias de estar murmurando y hablar los unos de los otros. Ya pueda ser el panadero, el frutero, tu hermano, el carnicero, amén, sea tu prójimo, tu pastor, sea quien sea, eso al Señor no le agrada. Vamos a comenzar, amén, con la palabra del Señor, amén. Vamos a ir a Números capítulo 12, del versículo 1, amén, en adelante. Números capítulo 12, del versículo 1 en adelante, amén. Números 12, 1 en adelante. Dice la palabra del Señor: María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron: ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó el Señor.
Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo el Señor a Moisés, a Aarón y a María, salid vosotros tres al tabernáculo de reunión, y salieron ellos tres. Entonces el Señor descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros el profeta del Señor, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia del Señor. ¿Por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo, y aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró Aarón a María, y aquí estaba leprosa. Hasta aquí, hasta el versículo 10 del capítulo 12 de Números, vemos cómo simplemente María, la hermana de Moisés y de Aarón, solamente dijo en presencia del Señor. Solamente ha hablado Jehová por Moisés, y lo escuchó Jehová. Y la ira de Dios se encendió contra María, y aquí estaba leprosa como la nieve. Vamos a poner un ejemplo, amén. Me voy a poner yo como ejemplo, amén, solamente, amén. Cualquier persona ve este estudio, amén, por la plataforma, amén, de donde sea, y uno piense y diga verbalmente, ay, este chico siempre está predicando cosas que no me agradan. ¿Tú crees que eso no es contado por murmuración ante los ojos del Señor? Amén. Eso es contado por murmuración. Por eso tenemos que guardar nuestra boca y nuestra lengua. Dice el Proverbios, amén, el que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. Amén. Gloria a Dios. Entonces, con una misma boca que bendecimos al Dios y Padre, podemos también maldecir a los hombres que están hechos a la imagen y semejanza de Dios. ¿Tú crees que a Dios le agrada que estemos subiendo vídeos en el YouTube, en el canal, para hablar de uno, de otro y de otro? ¿Tú crees que eso a Dios le agrada? Dar nombrecitos, amén. Yo sé que Pablo, ¿verdad?, denunció a Himeneo, a Fileto, ¿verdad?, a Alejandro el Calderero, ¿verdad? La Biblia registra nombres, ¿verdad?, que se daban, amén, para denunciar el pecado. Pero hay que tener mucho cuidado con lo que estamos haciendo. Eso a Dios no le agrada. A mí Dios no me ha llamado a hablar de ti, hermana y hermano. A mí Dios me ha llamado a hablar de Él. Una cosa es hablar del Señor y otra es hablar de ti. Amén. Yo tengo que tener mucho cuidado con mi vida con el Señor. Pablo le dijo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de lo que enseñas. El creyente debe tener cuidado de sí mismo. ¿Tú crees que Jesucristo, si estaría hoy en la tierra contigo y conmigo, se pondría a hablar de uno y de otro, a grabar vídeos y a hablar de uno, de otro, y a ver las imperfecciones de otros? ¿Tú crees que eso a Dios le agrada? Ver cómo estamos viendo gente que sube vídeos a internet criticando, juzgando, menospreciando y condenando las almas. ¿Tú crees que eso es lícito? ¿Tú crees que eso lo tenemos que hacer los cristianos? Tenemos que imitar lo bueno y no lo malo, hermana y hermano. Solamente porque dijo María, solamente ha hablado Jehová por Moisés y se encendió la ira y estaba leprosa como la nieve blanca. Ahora vamos a traspasar la nieve, amén, ¿verdad?, que es el color blanco, ¿verdad?, y estaba leprosa a día de hoy. Ahora, ¿cómo podemos estar los cristianos? Leprosos espirituales. Amén. Ahora Dios nos va a enfermar con lepra espiritual y tú ni yo ni saberlo. Amén. Por eso dice Pablo que nos tenemos que examinar a nosotros mismos, tenemos que escudriñar nuestros caminos. Amén. Cómo están delante de la presencia del Señor, iglesia. Las consecuencias que trae la murmuración no es nada bueno. La murmuración no es bueno. Eso Dios no lo aprueba. Amén. Así que tenemos que tener mucho cuidado, porque de la misma forma, amén, que tú y yo medimos a otro, nos van a volver a medir. Dice la Biblia, no condenéis y no seréis condenados. Amén. Una cosa es hacer un juicio distintivo, amén, para probar los espíritus, para distinguir lo que viene de Dios, y una cosa es que nos pongamos a hablar de las personas, amén, por las redes sociales, iglesia, hablar de los pastores, hablar del hermano, hablar de la hermana, criticar cómo viste la hermana, juzgar que si lleva aretes. Eso solamente le toca al Señor. ¿Quiénes somos tú y yo para poder, verdad, valorar y poder hacer un juicio condenatorio a los demás? No somos nadie, iglesia. Pues dice Santiago, he aquí el juez está a las puertas. Iglesia, no nos quejemos unos contra otros, porque puede venir en cualquier momento, y si el Señor viene y nos coge hablando unos de otros, nos vamos a quedar.
amén. ¿Cuántas personas lastimosamente están en el infierno, amén, que murieron, amén, hablando mal de otras personas, iglesia? Están en un lugar, amén, en una sección, amén, donde están todos los murmuradores, todos los chismosos. Por eso Pablo le enseña a Timoteo, amén, y le escribe una carta pastoral, amén, que las hermanas no sean chismosas y se entremetan en lo ajeno, iglesia del Señor. La murmuración no trae nada bueno, amén. Gloria a Dios. Es hablar de nadie, iglesia, es hablar de uno mismo. Y cuando hables de alguien, habla bien, habla con respeto, sabiendo lo que vas a decir, porque antes de hablar tenemos que pensar lo que vamos a decir, amén, porque la lengua es un miembro, amén, que no tiene hueso, pero inflama todo el cuerpo, y amén, y el infierno es inflamado por la lengua, iglesia del Señor. Dice Santiago, es un mal que no puede ser refrenado. Por eso, amén, un simple timón de un barco, amén, guía todo el barco. Así la lengua, amén, es gobernada, amén, en nuestro cuerpo es gobernado por la lengua. Tenemos que tener mucho cuidado con lo que decimos, lo que pensamos, y aún en nuestro corazón, amén, lo que pensemos del hermano es contado por pecado. Aún nuestros corazones, amén, tienen que estar irreprensibles para el Señor. Amén, si es algo puro, benigno, amable, todo lo verdadero, en esto pensad, dice Pablo, amén. Tenemos que pensar en todo lo que es amable, todo lo que es puro, todo lo que es limpio, todo lo que es verdadero. En esto pensad, amén. Y a veces tenemos los pensamientos llenos, amén, de continuo mal hacia los demás. Amén, tenemos envidia en el corazón, pensamos mal, y eso es contado por pecado. Vamos a poner varios ejemplos, amén, de la murmuración en el Evangelio, para poder ver lo que es contado por murmuración y lo delicado que es la murmuración. Vamos a ir a Lucas, capítulo 15, amén, versículo 1 y 2. Lucas 15, 1 y 2. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Los escribas, amén, gloria a Dios, amén, y los fariseos decían, este recibe a los pecadores y con ellos come. Y eso es contado por murmuración. Por eso cuando vemos a un hermano, amén, gloria a Dios, que está haciendo una obra para el Señor, y solamente hablar, amén, de lo que los publicanos y los fariseos hablaron de Jesús, lo hablamos tú y yo de un hermano, es contado por murmuración. Mira, dice la Biblia en Lucas 15, 2. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores, amén, recibe y con ellos come. Y eso es contado por murmuración, iglesia. Y tenemos que hacer todo sin contienda y sin murmuraciones, amén. La murmuración es hablar, amén, de lo ajeno, de lo que no nos concierne, amén. Todo lo que no bendice, no se dice, iglesia del Señor, amén. No es más sabio el que más sabe, sino el que vive lo que sabe, iglesia del Señor. Si no bendice, no se dice, iglesia. Vamos a poner más ejemplos de lo que es la murmuración, amén. Vamos a ir a Lucas 5, 27. Vamos a ir a Lucas 5, 27 al 32. Lucas 5, 27 al 32. Después de estas cosas, amén, salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos, amén, públicos, y le dijo, sígueme. Y dejando todo, se levantó y le siguió. Y Leví le dijo, y Leví le hizo gran banquete, amén, en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos, y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos, diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Esto también es contado por murmuración, amén. Los escribas, otra vez, y los fariseos le decían a los discípulos que por qué comían con pecadores, amén. Y eso ya está hablando de las personas que no conocían a Jesucristo. Eso también es contado por murmuración. Tú vas por la calle, amén, gloria sea el nombre del Señor, amén, y ves, por ejemplo, pues a un coche que pasa por un charco y pasa la rueda y te mojó sin querer, amén. Tú no tienes que hablar palabras de mal contra esa persona, tú tienes que bendecir a esa persona, amén. Dice Pablo, bendecir y no maldigáis. Y cuando hablamos de bendecir es hablar palabras de bien contra esa persona. Si pasa un coche en un semáforo y pasa un charco y te moja un poquito y tú le hablas una palabra que no sea de bendición, tú le estás maldiciendo, amén, a alguien que es hecho a la imagen y semejanza de Dios, iglesia. Eso es contado por murmuración y a Dios no le agrada. La murmuración no trae, amén, no trae bendición, amén.
La murmuración impide que seamos bendecidos, no trae, amén, la murmuración bendición, al revés, trae, amén, maldición a nuestras vidas, trae castigo del Señor, amén. Así como María estaba leprosa, llena estaba blanca como la nieve, hoy estamos, ¿verdad?, espiritualmente leprosos, amén. Y no podemos prosperar y nos podemos perder nuestra alma, iglesia del Señor. Tenemos que tener mucho cuidado, aún lo que escuchamos nos será añadido, dijo el Señor, amén. No solamente que tú no hables, sino que tú tampoco prestes el oído para escuchar conversaciones que no edifican, iglesia del Señor, amén. Así que vamos a seguir, amén, en el estudio de la palabra del Señor. Vamos a ir a Proverbios, hemos puesto ya un par de ejemplos, vamos a ir a Proverbios, amén, 18, 21. Iglesia, Cristo te ama, amén. Si hay alguien que va a estar escuchando, amén, la palabra del Señor y se siente edificado, amén, y se siente que Dios le ha hablado, mi consejo, mi recomendación, que vayas a tu intimidad y renuncies a la murmuración en tu casa, en tu aposento. Dile, Señor, yo renuncio, ¿verdad?, a la murmuración y a todo espíritu de murmuración y de chisme, porque cuando uno practica la murmuración, se meten demonios de murmuración y de chisme, y no puedes ya dejar de hablar. Solamente que Dios rompa las cadenas. Hay que renunciar en la intimidad, amén. Señor, yo renuncio, ¿verdad?, a toda murmuración y todo chisme, y te pido perdón. Y tú hablas con el Señor en tu intimidad y Dios va a hacer la obra en tu vida. Amén. Si te sientes edificado, amén, con esta palabra, renuncia ahí en tu intimidad a la murmuración y no prestes el oído a escuchar nada que a Dios no le agrada. Vamos a Proverbios 18, 21. Dice la Biblia, la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. La muerte y la vida están en poder de la lengua. ¿Te das cuenta, iglesia del Señor? La lengua es un, ¿verdad?, miembro que no tiene hueso y es pequeñito, pero inflama todo nuestro ser, amén. Y por ella podemos contaminar también a otros, amén. Y nosotros mismos también poder contaminarnos, iglesia. Y la muerte y la vida están en poder de la lengua. Si yo, amén, amo el hablar mal de otros, amén, voy a comer de lo que yo estoy, amén, ¿verdad?, sembrando, iglesia, amén. Lo que siembre voy a cosechar. O sea que depende de mí si querer hablar lo bueno, amén. Y decía Pedro que si queremos ver días buenos, refrenemos nuestra boca, nuestra lengua del mal para ver días buenos. Depende de ti y de mí si queremos ver días buenos y días malos. Incluso los comentarios que dejamos, amén, en los estudios tienen que ser buenos, iglesia del Señor. Si vas a poner algo que es para, ¿verdad?, acusar, para burlarte del hermano, yo mi consejo te digo que no lo hagas. ¿Por qué? Porque Dios te está viendo. Tal vez yo pueda ser, ¿verdad?, burlado por ti, pero no por el Señor. Iglesia, yo conozco así de testimonios que han hablado unos mal de otros y han acabado muy mal. Iglesia, mi consejo, que si ves a tu pastor, ves a la hermana que está haciendo cosas que a Dios no le agradan, no vayas para acusarle, ora al Señor, amén. Te tienes que considerar a ti mismo, no sea que tú también seas tentado lo mismo. Hay que ir con mucho cuidado, iglesia del Señor, amén. Inclusive cuando una persona se arrepiente del pecado, tenemos que restaurarle con espíritu de mansedumbre. Cuando hay un arrepentimiento hay que restaurar con espíritu de mansedumbre, amén. Nos tenemos que considerar a nosotros mismos, iglesia del Señor, amén. Iglesia, gloria a Dios. Así que seguimos, iglesia. Vamos a ir, amén, a Romanos capítulo 14, amén, Romanos capítulo 14, iglesia. Espero que sea de mucha bendición y que pueda ayudar tu vida, porque a veces lo hacemos por desconocimiento. Subimos un vídeo y nos ponemos a hablar, ¿verdad?, de fulano o de mengano, pero la pregunta que nos tenemos que hacer, ¿Jesucristo lo haría? Tenemos que imitarle a Él, dice Efesios 5:1, ser pues imitadores de Dios como hijos amados. Él es muy limpio, el Señor de ojo, para ver el mal. Tal vez lo que tú puedas ver bueno, Él lo ve el mal. Por eso tenemos que tener mucho cuidado, estar con el Señor metidos en oración, amén. Estar con el Señor en intimidad, tener intimidad con el Señor, amén. Así que la intimidad, amén, vamos a poder ver, amén, lo que a Dios le agrada y lo que no le agrada, lo que le agrada al Padre, en la intimidad, amén, y conocer lo que es la murmuración. Vamos a Romanos capítulo, amén, Romanos 12, versículo 14, Romanos capítulo 12, versículo 14. Dice Pablo, bendecid a los que os persiguen,
bendecir y no maldigáis. Yo sé que la bendición sacerdotal, ¿verdad?, de Números es Jehová te bendiga, Jehová te guarde. El único que puede bendecir es el Señor. Pero cuando Pablo dice bendecir y no maldigáis, se está refiriendo a las palabras que hablemos de bien contra otros. A eso se refiere. Bendecir con vuestra lengua. O sea, que no hablemos palabras malas, sino buenas. O sea, hablemos lo bueno y no lo malo. Amén. Ser de bendición con nuestra boca a otros y no de maldición. Amén. O sea, no podemos responder con maldición. Amén. Inclusive dice en segunda de Pedro. Mira aquí lo que dice en segunda de Pedro, ¿verdad? Iglesia del Señor, ¿verdad? En segunda de Pedro. Amén. En primera de Pedro 2:11. Segunda de Pedro, amén, capítulo 2, amén, dice la Biblia, amén, hay un texto en Pedro, amén, gloria a Dios, amén, que está en segunda de Pedro, amén, 2:11, o segunda de Pedro, amén, que hay un texto que dice, amén, gloria a Dios, en segunda de Pedro, primera de Pedro, capítulo 2, versículo 23, perdona la iglesia, primera de Pedro 2, 23, dice, quien cuando le maldecían, amén, hablando del Señor, no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Quien cuando le maldecían no respondía con maldición, amén. Estamos hechos a la imagen y semejanza de Dios. ¿Quiénes somos tú y yo para poder, verdad, maldecir a los hombres que están hechos a la imagen de Dios? Iglesia, tenemos que tener mucho cuidado. Vamos a Santiago, amén, capítulo 3, amén, del 8 al 9. Santiago capítulo 3 del 8 al 9. Dice la palabra del Señor, amén. Pero ningún hombre puede domar la lengua, amén, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Con la lengua, con este miembro tan pequeño, bendecimos al Dios y Padre, y a la vez maldecimos a los hombres que están hechos a la imagen de Dios. Y Cristo decía, quien cuando le maldecían a él no respondía con maldición. Imitemos al Señor. Cuando veas algo que no te gusta de un hermano, ora por él. Cuando veas a una hermana que Dios la tiene que cambiar, ora por ella, amén. No la juzguemos, no la condenemos, que sea el Espíritu Santo el que haga la obra, el que convence de pecado. No soy yo, es el Espíritu Santo, amén. Y a veces nos queremos más que los demás, poniendo comentarios burlones. Eso Dios lo está viendo, es contado por pecado. Lo que sembremos vamos a segar. Si la muerte nos halla en pecado, no vamos a irnos con el Señor. Nada inmundo va a entrar en su presencia, iglesia del Señor. Amén. Los maldicientes no heredan el reino de los cielos, iglesia del Señor. Amén. Vamos a seguir, amén, en Proverbios capítulo 26, iglesia. Vamos a Proverbios capítulo 26, amén, versículo 2. Mira lo que dice aquí la palabra de Dios en Proverbios capítulo 26, versículo 2. Como el gorrión, dice, en su vagar, y como la golondrina en su vuelo. Así la maldición nunca vendrá sin causa. La maldición nunca vendrá a nuestras vidas sin causa, sin motivo, verdad, por el cual tiene que venir. Amén. Por eso, amén, a María le vino la lepra, estaba llena de lepra, blanca como la nieve, por decir solamente por Jehová habla Moisés, y lo oyó Jehová, y la ira se encendió sobre ella. Estuvo, verdad, leprosa durante 7 días. Hoy podemos estar leprosos, no como María físicamente, sino espiritualmente, amén, y que nos está carcomiendo por dentro algo y no podemos crecer y solamente podemos hablar y hablar cosas que a Dios no le agradan y estamos maldiciendo en vez de bendecir con nuestros labios, o sea, hablar palabras de bien. Así que, iglesia, si te está tocando este mensaje, renuncia al Señor en tu intimidad y renuncia al pecado de la murmuración y del chisme. Amén. Dice Eclesiastés 4:4. Vamos a Eclesiastés 4:4. Ese también es uno de los motivos, amén, por los cuales también muchas veces hablamos del hermano. No es broma, pero mira lo que dice aquí el predicador. Eclesiastés 4:4. Dice,
He visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Cuando vemos que alguien trabaja y hace una excelente obra para el Señor, tiene sabiduría, tiene inteligencia, tiene talentos, tiene conocimiento, tiene cosas que Dios le ha dado que yo no pueda tener, eso va a despertar en mí la envidia contra el hermano y va a hacer hablar, porque al final de la abundancia del corazón habla la boca, y eso no va a traer nada bueno. La envidia es una obra de la carne, y el que tiene envidia es porque no está lleno del amor del Señor. La envidia también es un fruto, amén, de la carne, es una obra de la carne, y eso también va a hacer que hablemos de los demás, y eso Dios tampoco lo quiere, amén. Así que cuidémonos mucho, iglesia, con la envidia, que también es un pecado que está también azotando la iglesia del Señor. Caín mató a Abel porque las obras de Abel eran justas, y la de Caín, ¿verdad? Él tenía envidia y él era del maligno. Amén. Vamos a ir a Santiago, ahora capítulo 4, vamos a Santiago capítulo 4. Santiago 4:11, vamos a Santiago 4:11, Santiago 4:11, amén, gloria a Dios. Y 12, dice la Biblia, Santiago 4:11 y 12, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Vamos a aplicar este texto bíblico. El Señor dijo en San Juan 7:24, no juzguéis según las apariencias, sino juzgar con justo juicio. El Señor no prohíbe que hagamos un juicio distintivo. O sea, me explico, para probar. Si alguien predica un mensaje que no proviene del Señor, yo puedo probar el mensaje, distinguirlo y separar lo que es bueno de lo que no es bueno. El juicio distintivo se hace con justicia, pero el juicio condenatorio solo le toca al Señor. Y aquí Santiago está hablando de un juicio condenatorio. Y dice, hermanos, no murmuréis, amén, en el sentido de condenarnos unos a otros. Dice, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. ¿Y por qué murmuras de la ley? Vamos a explicarlo, amén, bíblicamente. ¿Por qué murmuramos de la ley? Vamos a Romanos capítulo 13 y lo podemos entender bíblicamente. Romanos capítulo 13, versículo 10, dice la palabra del Señor: el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley, ¿qué es? El amor. Entonces el amor no hace mal al prójimo, el cumplimiento de la ley es el amor. Pero cuando yo estoy murmurando del hermano en vez de amar al hermano, estoy incumpliendo una ley que Dios me dio, porque el cumplimiento de la ley es el amar al hermano. Vamos a ir a Gálatas capítulo 5, amén. Gálatas capítulo 5, versículo 14, amén, para poderlo contrastar. Gálatas 5, 14. Porque toda la ley, amén, en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si toda la ley se tiene que cumplir en esta sola palabra, amando al prójimo, cuando tú y yo murmuramos los unos de los otros, amén, no estamos siendo hacedores de la ley, sino jueces, amén, y venimos a hacer verdad de mal para otras personas. Y dice Santiago, dice, pero si tú juzgas la ley, no eres hacedor, amén, sino eres juez, amén. Y dice la Biblia, uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? O sea, que lo condenes, amén. Cuando hablamos de juzgar aquí, estamos de condenar. Por eso dice en Lucas, vamos a ir a Lucas 6:37, Lucas 6:37, dice la Biblia en Lucas 6, para que podamos ver que este condenar es un juicio condenatorio. Lucas 6:37. Dice la Biblia, no yo, dice la Biblia en Lucas 6:37 y 38. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. No juzguéis, no seremos juzgados. No condenéis y no seremos condenados. Entonces, cuando dice Santiago aquí que no murmuremos, está refiriendo al juicio condenatorio. La palabra juzgar viene de la palabra griega, amén, del griego koiné, amén, anacrino o crino.
Y tiene varios sinónimos juzgar. Un juez, amén, terrenalmente, es el que decide el ingreso en prisión, el que decreta el ingreso en prisión, el que juzga, amén, para llevar al preso a la prisión, o no lo hace, el juez. Pero el juez, amén, nuestro es Jesucristo, amén. Él es el que toca el pesar, el que sabe todo y el que puede salvar o perder es Él, no somos tú y yo. Cuando hablamos de un juicio condenatorio es de hablar, amén, de la forma criticando, condenando a los demás, amén, en vez de, amén, con nuestra boca, amén, hablar bien contra el hermano. Y dice que el juez es el Señor. Dice Santiago 5:9, amén. Vamos a Santiago 5:9, amén. Hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Me explico. Si viene la venida del Señor y te coge, verdad, el arrebatamiento, quejándote contra el hermano, criticando una palabra del hermano, hablando mal del hermano, la pregunta que nos haríamos, ¿nos iríamos con el Señor? Lo dejamos en interrogante. Si nos coge la venida del Señor hablando mal del hermano, te cogió la venida de sorpresa, porque para el cristiano no debe detenernos su venida como sorpresa, porque tenemos que andar en luz, supuestamente, y caminar como Él quiere que caminemos, amén. Sed santos porque Él es santo. No contestemos. Entonces dice Santiago, amén, gloria a Dios, amén, capítulo 4, amén, gloria a Dios, que no murmuremos los unos contra los otros, amén, porque si tú juzgas la ley, no eres hacedor, sino juez. Y la Biblia se resume, y toda la palabra, en esto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El cumplimiento de la ley es el amor. El amor no hace mal al prójimo, sino que es el cumplimiento de la ley. En vez de cumplir la ley amando al hermano, estamos maldiciendo al hermano, al prójimo, que es también hecho a la imagen y semejanza de Dios. A eso se refiere Santiago, amén. Así que cuidemos mucho nuestra boca delante del Señor, iglesia, amén. También la queja contra el Señor es contado por murmuración. Me explico. Cuando un cristiano, una cristiana, pues tiene un trabajo de pocas horitas, amén, y no tiene para poder, pues, tener para su sustento, verdad, mensual, y va con mucha y termina el mes muy escaso. Pero Dios le está probando el corazón y sale de nuestro corazón la queja. Pues la queja contra el Señor es también murmuración. Tenemos que conocer también que la queja contra el Señor es contado por murmuración. Sí, hermana y hermano. Vamos a Números 14:27 para comprobarlo por la palabra del Señor. Amén. Que nada, amén, que estamos aquí predicando no esté en la palabra del Señor. Amén. Vamos a Números 14:27. Números 14:27. Amén. Números 14:27. Dice la palabra del Señor: ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí las querellas de los hijos de Israel, que de mí se quejan? Israel continuamente en el desierto se quejaba del Señor, amén, que no estaban siendo bien sustentados, amén, que estaban mejor en Egipto, y se quejaba Israel constantemente del Señor, y eso es contado por murmuración. También murmuraban de Moisés y de Aarón, amén, y era contado por murmuración. O sea, que la queja contra el Señor, tenemos que saber los cristianos que es también contado por murmuración. Conocer a la perfección lo que es la murmuración y las consecuencias que traen la murmuración. Amén. Vamos a ir ya avanzando. Vamos a ir a 1 Corintios, capítulo 6. Amén. Así que los maldicientes no van a heredar el reino de Dios. Antes hemos hecho una pregunta. Hemos dicho que si viene el Señor en su venida y te coge hablando mal de un hermano, maldiciéndolo, ¿vamos a heredar el reino de Dios? La palabra tiene la respuesta. Vamos a ir a 1 Corintios, capítulo 6, amén, versículo 9 al 10. Dice la Biblia en 1 Corintios 6, 9 y 10. ¿No sabéis que los injustos no heredan el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, amén, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Si nosotros empezamos a maldecir con la boca que bendecimos al Dios y Padre, y viene el Señor, no vamos a estar preparados para entrar con Él a su presencia. Iglesia, tenemos que tener mucho cuidado cuando hablemos de nosotros mismos
Y cuando testifiquemos de nosotros mismos y tengamos mucho cuidado con lo que podemos decir de los demás. Y cuando hables de alguien, amén, que sea bien, que sea para hablar bien de la persona, amén. Por ejemplo, tú puedes decir, pues el hermano fulano dio un mensaje que ha sido de mucha bendición a mi vida. Eso es hablar palabras de bien contra el hermano. Pero cuando es para criticar por envidia que hay en tu corazón, mi consejo, ten mucho temor, porque en el infierno ya no hay ningún incrédulo. En el infierno todos creen, pero es tarde. Muchos cristianos, amén, muchas cristianas están lastimosamente en ese lugar, amén, que un día conocieron, y si no, verdad, lo podemos contrastar en la palabra del Señor, que muchos de los hijos de Israel se quedaron postrados en el desierto por murmurar y se perdieron. ¿Cuánto no más tú y yo, que somos ramas silvestres, amén, que antes no éramos pueblo? Iglesia, cuidemos nuestro corazón, porque de él mana la vida. Si Dios no perdonó a las ramas naturales del olivo, a ti y a mí tampoco, dice Pablo, nos va a perdonar. Iglesia, la salvación, dice Pablo, ocupémonos en ella con temor y con temblor. Dice Hebreos 2:3, ¿cómo escaparemos tú y yo si descuidamos una salvación tan grande? La cual primeramente fue anunciada por el Señor y después por los que la oyeron. Amén. Iglesia, la salvación no es un juego, la salvación es individual y se vive congregacional. Amén. Yo la vivo con mis hermanos en la fe, la salvación, pero la salvación depende de mí. Amén, depende de mí. Yo no puedo mirar por ti. Tú tienes que mirar por ti y yo miro por mí. Pero estamos orando los unos por los otros. Amén. Y ayudándonos unos a los otros. La salvación, yo tengo que cuidar mi salvación con temor y con temblor. Amén. Y tú también tienes que hacerlo eso también por tu vida, por tu familia y por tu alma. Amén. No pongas, amén, en una balanza tu salvación. Amén. No pongas precio, hermana y hermano y yo, a la salvación del alma, que tanto precio le costó al Señor para que estemos tú y yo hablando de uno, de otro, y cuando hablemos, por ejemplo, verdad, de la religión de los testigos de Jehová, no hablamos de ellos, hablamos de lo que es la doctrina, la enseñanza, no hablamos de nada malo de ellos, sino hablamos de lo que se enseña únicamente. No atacamos sus vidas, atacamos únicamente, verdad, o confrontamos, mejor dicho, lo que es la enseñanza, amén, que está totalmente distorsionada y errada por la palabra del Señor. Cuando hablemos de alguien que no tenga, amén, el mismo conocimiento, no hablemos de ellos, amén, hablemos de la enseñanza, amén, que la enseñanza sea confrontando otras, verdad, enseñanzas diferentes que hacen errar a las personas, amén. Cuando hablemos de alguien que sea de bien y que sea para bendecir a otras personas, hablamos de hablar bien, eso me quiero dar a entender, amén. Así que, iglesia, tenemos que cuidar mucho el corazón, amén. Aún en tu corazón, cuando pienses mal de mí o yo de ti, es contado por pecado. Sí, iglesia, vamos a Eclesiastés, estamos ya terminando, amén. Es una palabra corta, pero espero que haya sido de mucha bendición para tu vida. Vamos a Eclesiastés capítulo 10, amén, versículo 20. Eclesiastés 10:20. Dice la palabra del Señor: ni aún en tu pensamiento digas mal del rey, ni en lo secreto de tu cámara digas mal del rico, porque las aves del cielo llevarán la voz, y las que tienen alas harán saber la palabra. Cuando tú y yo pensamos mal de alguien, verdad, eso, verdad, va a empezar, verdad, a producir un fruto malo en nuestro corazón, y al final de lo que hay en nuestro corazón terminaremos hablando de la persona. Y hay un acusador que Jehová lo reprenda, que es el que nos acusa a ti y a mí noche y día delante del Señor. Entonces él se va a encargar de hacer saber la palabra al Señor. Vamos a Zacarías, amén, capítulo, amén, 3, Zacarías 3, versículo 1. Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Cuando tú y yo, verdad, meditamos en un pensamiento de alguien malo, Satanás no lo conoce. Lo que hay en tu mente, solamente Cristo lo sabe y lo conoce. Amén. Él es omnisciente, el Señor. Satanás no lo sabe. Satanás lo único que sabe es el dardo que pone en tu mente. Es lo único. Satanás lo único que puede conocer es cuando él pone un dardo en tu mente. Él sabe lo que pone en tu mente, pero él no sabe lo que tú piensas en tu mente. Pero una vez que tú lo digas, como dice Eclesiastés, amén,
10:20, ni digas mal del rico, porque las aves harán saber todo. O sea, tiene un simbolismo. Amén. Satanás sabrá lo que tú has dicho y con eso podrá utilizarlo para acusarte delante de la presencia del Señor. Él es el acusador de los hermanos. Vamos, Apocalipsis, y terminamos. Apocalipsis, capítulo 12, versículo 10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios noche y día. El que nos acusa cuando hacemos las cosas incorrectamente mal, ¿sabe quién es? Satanás. Así que ni en tu corazón pienses mal del hermano, del rey. Y somos reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Apocalipsis 1, 5 y 6. Y nos ha hecho para Dios su Padre reyes y sacerdotes. En pocas palabras, no pienses mal de tu hermano. Porque cuando tú hablas ya y sale de tu boca, de la abundancia del corazón, habla la boca. Y las aves del cielo harán saber todo. Eso representa los demonios, son los que nos acusan, toman la palabra y suben a acusar. Y cuando hay una acusación, no estamos irreprensibles delante del Señor. Amén. Palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de nosotros. Dice Tito 2, 7 y 8. Que el diablo no tenga nada malo que decir de ti y de mí. Que cuando diga algo el diablo se lo esté inventando. Porque él es el padre de toda mentira. Amén. Satanás siempre se va a inventar muchas mentiras para, verdad, también difamar tu vida, para poder sonsacar, amén, y para poderte a ti hacer hablar. Satanás es el padre de toda mentira. Tal vez tú y yo a lo mejor no podemos estar murmurando, pero Satanás se inventa algo de ti, te difama injustamente, amén, para solamente provocarte a que tú estés hablando mal de los demás. Y ahí es cuando usa esa palabra para poderte acusar. Amén. Él es, amén, el padre de la mentira. Dice la Biblia, amén, velad en todo tiempo y sed sobrios, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Velemos y seamos sobrios, iglesia, y con esta misma boca que bendecimos al Dios y Padre, podamos bendecir a los hombres que están hechos a la imagen y semejanza de Dios. Tal vez hoy no esté la lepra físicamente, amén, por el castigo de la murmuración, pero sí está la lepra espiritual. Amén, es un mal que no puede ser refrenado la lengua. Refreno yo también mi lengua del mal. En este día, dile no a la lengua, dile no al pecado de la murmuración, dile no a hablar mal de tu hermano que ves en la iglesia, amén, que tal vez Dios lo esté utilizando, amén. Solamente gózate con el hermano, ora por el hermano, amén, y solamente ora. La única forma de poder ver, amén, las cosas cambiar es en la oración, amén. La oración es la comunión con Dios, amén. Solamente orando conseguimos aquello que no conseguimos hablando. Hablando únicamente que vamos a poner las cosas peores, amén. Consigue todo de rodillas, consigue todo orando y buscando al Señor. Tu hermano que te ama, Daniel, hoy ha venido con esta palabra que Dios ha traído y ha puesto en mi corazón sobre las consecuencias de la murmuración. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, amén. Y si te has encontrado edificado con esta palabra, renuncia en tu intimidad. Pide a Dios perdón y que Dios pueda traer ministración y liberación en tu vida. Dice Proverbios, el que abre mucho la puerta busca la ruina. Tú y yo somos casa espiritual, dice Pedro. Amén. Y cuando tú y yo somos casa espiritual, entonces hay puertas en nuestra casa. Y cuando abrimos demasiado la puerta, entra Satanás. Amén. Entra la murmuración y el chisme. Y son espíritus de murmuración y de chisme. Y necesitamos ser libres. Amén. Por la sangre del Cordero. Necesitamos, ¿verdad?, renunciar para que Dios pueda obrar. Igual, ¿verdad?, que el pecado de la fornicación, cuando uno la practica, se mete un demonio llamado fornicación. Amén. Hay muchos tipos de demonios que se meten, que no estaremos hablando ahora mismo de esto, pero para que me puedas entender, hay muchos tipos de demonios que se meten, amén, ¿verdad?, por el pecado. Amén. Cuando uno toma, ¿verdad?, pastillas, amén, para la depresión, se abren puertas en el mundo espiritual y se meten demonios de depresión. Amén. Gloria a Dios. Cuando uno bebe,
se meten también demonios, amén, de vicio, de alcoholismo, amén. Gloria a Dios. Y también demonios de rebelión, cuando uno está revelado a la voluntad de Dios, amén. Y cuando uno no obedece al Señor, no le obedece, es contado, amén, por rebelión y por pecado. Y se meten demonios de la rebelión, amén. Son de la rebelión, espíritus de ira, de contienda, y así muchos tipos de demonios. La lucha que tú y yo tenemos, iglesia, no es contra carne y sangre, sino contra principados, amén, potestades, gobernadores y huéspedes espirituales en las regiones celestes. Recuerda, amén, que hay que cuidar nuestra boca, amén, para cuidar la salvación con temor y con temblor. Que Dios te bendiga, tu hermano que te ama, Daniel.